Biología en Colombia, doctorado en Neurociencias en Argentina, postdoctorado en Ciencias en México, con un postdoctorado en Educación en Brasil y doctorado honoris causa en Educación por la Paz, otorgado en México. Actualmente es profesor investigador en la Corporación Universitaria Americana de Medellín, profesor de maestría de la OBS, Universidad de Barcelona de España, y profesor de doctorado en misma universidad. Presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, RAICE, vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing durante el periodo de 19 al 21, miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas, ALUMNE, presidente para Colombia de la Unión Hispano Mundial de Escritores, firmante del acuerdo RUNI-Paz con la UNESCO, investigador Miniciencias en Colombia, miembro de FINTES, Federación Internacional de Especialistas, y certificado por Global Certification Entrepreneurs GLOSE, par evaluador internacional, KCNI México, autor de diversos libros de bestseller, capítulos de libros y artículos. Conferencista. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias, maestro, por la presentación y por la invitación. ¿Se está compartiendo en este momento mi pantalla? Sí, perfectamente, se recibe bien. Perfecto, muchas gracias. Y qué bueno escuchar a nuestro querido amigo José Luis desde España, siempre al lado de los proyectos de formación y de mejora de la calidad de vida. Un abrazo para ustedes de Colombia, mi querido amigo. Bueno, voy a compartir un tema que podríamos, digamos, encontrar de algunas maneras como dispar o como si fuera muy diferente cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de biología, cuando hablamos de la parte mental, por un lado, y luego por la otra parte se habla de empresa, de organización, de dinero, de rentabilidad. Entonces la gente puede pensar, bueno, ¿cómo vamos a combinar esas dos cosas? ¿Cómo vamos a hablar por un lado de la biología y por otro lado de la empresa? Como si fueran dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, el postulado de esta presentación, y que además es resultado de numerosas investigaciones en el área de la neurociencia empresarial, es que todos los seres humanos somos un ecosistema. Las personas somos completamente armónicas y de ninguna manera podemos sobrevivir sin la productividad. Los seres humanos desde el comienzo de la historia, desde el comienzo de nuestro desarrollo como civilización, el Homo sapiens, siempre ha sido un ser consumidor por naturaleza. Somos consumidores, somos productores, y está en nuestro ADN, en nuestro estilo de vida, en nuestra sociedad. Está construir empresas. Entonces vamos a tratar de unir estos dos elementos de manera reflexiva. Vamos a hablar de economía, mente y cerebro. Y aquí vale la pena resaltar que nuestro cerebro es un órgano, el cerebro es un órgano que se ha especializado a través de los siglos en manejar la economía, en ser lo más económico en el que pudieran ser replicables en todas partes. Y es Taylor el que empieza a hablar de que las organizaciones necesitan tener varias áreas para poder ser productivas. Un área de productividad, un área de administración de recursos y un área de marketing o mercadeo. Y esas diferentes áreas comienzan entonces a trabajar por su lado. Muchas empresas a lo largo de la primera mitad y hasta 1970 en el siglo XX comienzan a crecer, comienzan a florecer, pero a tener grandes problemas internos porque las diferentes áreas comienzan a pelear unas con otras, a darse lo que se conoce como un canibalismo empresarial. Empiezan a pelear desde adentro, a luchar desde adentro el área comercial con el área productiva con el área de administración, en fin, y muchas se generan conflictos y pierden, hasta que se inventa una técnica de manejo integral que se llama Balance Scorecard. De una manera podemos generalizar en lo que tiene que ver con las personas. No podemos decir
todos los hombres son iguales, como dicen algunas personas, es que todos los hombres son infieles. No, no todos. O todas las mujeres son iguales, todas las mujeres regañan y echan cantaleta. No, no todas. Es que todos los jóvenes son irresponsables. No, no todos. Es decir, no podemos generalizar. No. Cada ser humano es individual y cada ser humano tiene unas características de personalidad que lo hacen único e irrepetible. Sin embargo, estadísticamente sí se comparten algunos, digamos, patrones de comportamiento que nos sirven para entender cómo manejar a estas personas dentro de la empresa. Tenemos la generación silenciosa, o la que se llama generación silenciosa, y de la serie de experiencias repetitivas. Para el tema del marketing y de la economía, recordemos que una imagen habla más que 1000 palabras, pero un sentimiento recuerda más que 1000 imágenes. Nosotros podemos leer la mente. Los seres humanos podemos leer la mente. Desde que tenemos 18 meses en adelante, comienza nuestro cerebro a desarrollar la habilidad de leer la mente, leer los estados mentales. ¿Qué significa? No es que como en las películas yo sé lo que el otro está pensando literal como si estuviera leyendo un libro, no. Pero sí puedo mirar a otra persona desde que el niño es niño, desde los 3, 4 años, y saber si está contento, si está triste, si está mintiendo, o sea, leer los estados mentales. Y esa capacidad de leer los estados mentales, luego la llamamos empatía. Y esa empatía está explicada desde una serie de neuronas especiales que llaman neuronas espejo. ¿Y todo eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer por medio, o sea, la habilidad de leer la mente por un proceso muy complejo que se llama percepción. Percepción. ¿Qué es la percepción? Es la capacidad de diferentes empresas y muy especialmente las empresas de salud son los que llamamos los gastos hormiga. Gastos hormiga son el gasto pequeño que no contabilizamos. Un gasto hormiga en un hospital es dejar la luz encendida, utilizar el agua cuando no lo necesitamos, dejar el aire acondicionado encendido si no lo necesitamos, gastar papel si no lo necesitamos, gastar más papel, más lápiz, más borrador, ese tipo de gastos que llaman gastos hormiga, porque son gastos tan pequeños que no los contabilizamos, pero que suman una cantidad inmensa de dinero. Cuando hablamos entonces de neuroeconomía, podemos generar estrategias que partan desde la administración del hospital o de la empresa para promover desde la neuroeconomía el nugget, por ejemplo, del que tanto nos habla en el 2017 Taylor, para promover sin que la persona se dé cuenta de una manera automática el control de esos gastos hormiga. Eso es, por ejemplo, una manera de aplicarlo en empresas sin necesidad de hacer grandes inversiones, o sea, con el estudio, el conocimiento y con inversiones mínimas. Muy bien, yo creo que daría tiempo para por lo menos una más, que dice... sí, con mucho gusto sí. La última, porque ya entró otra sí, cita que tengo. Ya es hora. ¿La intuición se relaciona con el sentido común? Pero ¿qué es el sentido? Es que mire, con esa pregunta me tienen... es que yo no me quiero ir. Con esa pregunta me puedo quedar aquí un rato. El sentido común, como dicen, es el menos común de los sentidos, ¿no? Cuando hablamos, podemos definir primero qué es el sentido común. El sentido común es la habilidad de encontrar la lógica a nuestras acciones. Y cuando hablamos de lógica, ya estamos hablando de funciones ejecutivas, que es una de las funciones superiores del cerebro. Las funciones ejecutivas son las que me hablan a mí de la secuencia, el 1 antes que el 2. Por ejemplo, sentido común, funciones ejecutivas. Yo me pongo las medias antes que los zapatos. Por colocar un ejemplo fácil de entender. El sentido común me dice que primero me coloco las medias y luego me coloco los zapatos. Eso me lo dice el sentido común y eso es funciones ejecutivas. Entonces, cuando hablamos de intuición, la intuición es la capacidad, o se entiende como la capacidad de leer los mensajes que llegan del entorno y organizarlos de manera secuencial para predecir un resultado. La intuición y el sentido común, o la intuición y las funciones ejecutivas van ligadas.
Si tienes funciones ejecutivas funcionales, tu intuición va a funcionar y va a ser de gran utilidad. Pero si tienes alteración en las funciones ejecutivas, tu intuición se va a ir al traste, no va a funcionar. La manera de mejorar la intuición, que no es magia, no es esoterismo, no son prácticas esotéricas, es desarrollar las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de unir diferentes puntos y anticipar resultados de manera lógica. Sí, respuesta es sí, hay una relación directa entre intuición y sentido común. Bueno, muchísimas gracias por todo y estoy a su disposición. Excelente, doctor. Muchas gracias por su presencia. Yo sé que tiene usted sus compromisos. Le agradezco que haya tenido el momento para participar con nosotros en esta cumbre mundial. A nombre de la Federación Internacional Especialista, agradezco su presencia. Muchas gracias. Saludos por allá. Un abrazo. Maestro, usted sabe que siempre conmigo, en lo que necesite, con todo mi cariño para usted y para toda la gente que lo acompaña en sus eventos. Un abrazo muy grande.